alguno de sus cursos de cálculo actuarial o matemáticas actuariales construyeron triángulos para calcular el famoso SONOR o IBNR. ¿Nadie? No, yo no lo recuerdo. ¿Mande? No lo recuerdo. A ver, No lo recuerdas, Brando. Ok. Fíjense bien, para calcular la reserva de riesgos en curso de un seguro de corto plazo, vamos a ver el de corto plazo que es más sencillo y después vamos a ver el de largo plazo. Decimos, oye, la reserva es el valor presente actuarial de las obligaciones menos el valor presente actuarial de los ingresos. Eso es un concepto, ¿no? Sin embargo, para los seguros de corto plazo, pues dijimos que la esperanza de la pérdida agregada es el producto de las esperanzas, de los números de los reclamos esperados y del monto de reclamo esperado. Entonces, eso nos sitúa que la pérdida la vamos a medir con base en la siniestralidad. ¿De acuerdo? Me voy a cambiar de pestaña para que... Esta hoja se las voy a compartir, pero primero quiero que nos situemos. En esta pestaña, ¿qué tenemos? ¿Qué logran ver que tenemos de información? El número de póliza, el inicio y fin de vigencia. No sé qué significa donde dice conta. Contabilidad, la No. fecha contable. También la prima neta, Ajá, los gastos de emisión, recargos y la comisión a los agentes. ok. ¿Qué es esta información? Fíjense, esta comisión de los agentes, pues es la que nos va a hablar del gasto de adquisición. ¿Están de acuerdo? ¿Y los gastos de emisión a qué gasto se refiere? Pues son todos los gastos que se generan a partir de, pues sí, la adquisición de la póliza, ¿no? Pero esos gastos que son, ¿cómo los llamamos? ¿Cómo los nombramos? Eh, ad- ¿Cómo se llama? No me acuerdo. A ver, ¿alguien más que nos ayude? Administración. De administración, efectivamente. Estos son gastos de administración. Muy bien. Aquí la prima neta es mi prima de riesgo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y qué decía el procedimiento o el método actuarial para calcular la reserva de corto plazo? Que yo tengo que calcular un BEL de riesgo y que tengo que calcular un BEL de gasto. ¿Qué es el BEL? Es el mejor estimador. Best Estimate Liability, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es el mejor estimador del riesgo y del gasto. ¿Quién es el riesgo? ¿O cómo voy a medir al riesgo? ¿Qué dijimos para un seguro de corto plazo? ¿Quién va a ser nuestro riesgo? Elías, Emanuel, hay mucha gente conectada. ¿Quién nos puede ayudar a recordar cómo calculamos el riesgo en un seguro de largo plazo? ¿Cómo lo medimos?
¿Con base en qué variables medimos el riesgo? El número de pólizas y, ¿cómo se llama? La cantidad como de, ¿cómo se Es la llama? esperanza del número de reclamos por la esperanza del monto reclamado, ¿no? Justo. Entonces, la esperanza de n, pues es la esperanza del número de reclamos y la esperanza de S es la esperanza del monto reclamado. ¿Qué es la esperanza? Jóvenes, Así en eso su no definición sé. ¿Mandé? matemática. Iba a decir en su definición matemática o así en concepto. Como Claro, quieras. bueno, es que en definición matemática es bueno, en el caso de la discreta sería la suma de x por la f de x. ¿Quién es f de x? ¿Qué función es la f de x? La densidad. Es la densidad, ¿no? Es la probabilidad de que ocurra cada x, ¿no? Entonces es un promedio, ¿no? Ponderado por la probabilidad. Entonces la esperanza es un valor medio. Y decimos, oye, ¿quién es el mejor estimador? Pues es la media, ¿no? El mejor estimador desde estadística, ¿quién es? La media. ¿Estamos? Bueno, fíjense bien, aquí tenemos entonces un conjunto de información donde tenemos un grupo de pólizas que son 72,000 pólizas, más o menos. Y aquí lo que hice fue sumar cuánta prima hay en cada año. ¿Quién es el año? El año es lo que vamos a llamarle generación de la póliza. ¿Qué significa generación de la póliza? La generación es importante, fíjense bien por qué. La generación es el año en que inicia vigencia la póliza. ¿Por qué es importante el año en que inicia vigencia la póliza? Para poder calcular el expuesto y ver las Puede primas ser para devengadas. calcular el expuesto, muy bien. ¿Para qué puede ser útil el saber dónde nació la póliza, en qué año nació la póliza? Calcular el expuesto, ok. ¿Para qué puede ser útil saber en qué año inició vigencia la póliza? Los días a devengar también. Los días a devengar para calcular los días que faltan por devengar, ¿no? ¿Qué faltan por devengar respecto a qué fecha? El fin de vigencia. ¿Y qué otra fecha? La contable. No, ¿y qué otra fecha? Dijimos que hay una fecha muy importante que se tiene Ah, que definir en cada evaluación. ¿Cuál es? la de cuando hacemos el El análisis. cálculo, Ajá. ¿no? Respecto a la fecha de evaluación. Muy bien. ¿Para qué otra cosa me sirve saber en qué año nació la póliza? ¿Qué es lo que pasa en un seguro de corto plazo? ¿Cada cuándo tarifican? Hola, hola. ¿Cada cuándo tarifican? ¿Nunca? Jóvenes, ustedes están haciendo una prima de riesgo para un seguro de corto plazo. ¿Cada cuándo tarifican?
mensualmente. Por lo menos una vez al año, ¿no? ¿Para qué me sirve saber que estamos, en qué año están haciendo la póliza? Porque ese año me indica qué tarifa apliqué. Por lo menos me va a identificar qué tarifa aplicamos. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? Ok. Para ubicar la tarifa. ¿Y por qué me sirve saber la tarifa? Porque la tarifa, ¿qué componentes tiene? La tarifa tiene un componente que es la prima de riesgo. ¿Qué otro componente tiene? Ya los vienen que si los gastos administrativos, que si los gastos de ¿cómo se llama? De adquisición. Y más utilidad, ¿no? Entonces, fíjense que esto me va a ayudar a darme cuenta lo que ustedes hicieron de sensibilidad en el ejercicio pasado. En el ejercicio pasado voy a poner mi hoja. No la puedo poner porque no la compartí. En el ejercicio pasado veíamos que el BEL era 101.5, ¿no? sí, Ok, ¿y qué tal que si en la tarifa se suponía que la prima de riesgo era del 70% en la tarifa y los gastos de adquisición eran el 20% y los gastos de administración eran el 5% y la utilidad era el 5%? Desde aquí, ¿qué estaríamos viendo? que el riesgo es muy alto. Que la prima no alcanzó, ¿no? Si el BEL de riesgo me da 101.5%, este BEL de riesgo, ¿con quién lo comparo? ¿Con cuál de los componentes lo tendría que comparar? ¿Con cuál de los componentes de la prima de tarifa lo tendría que comparar este BEL de riesgo? Con la prima ¿La prima de qué? de riesgo, Con la prima de riesgo. Entonces este BEL de riesgo lo comparo contra la prima de riesgo, que es, esta prima de riesgo que es con la que tarifiqué. Si yo veo que el BEL de riesgo es 105% y veo que mi prima de riesgo es el 70%, desde ahí, ¿qué me doy cuenta? que la prima no es suficiente para cubrir La todos los prima no es riesgos. suficiente. Hice mal los cálculos, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Ven hasta dónde llega el cálculo que ustedes están haciendo para definir una prima de riesgo? Cuando estamos de la reserva y nos ponemos del lado de la reserva con la cachucha de la reserva, pues vamos a hacer una prueba, ¿no? De suficiencia de la prima. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los momentos, como comentábamos la vez anterior, los momentos. La prima de riesgo, la tarifa, ¿cuándo la calculo? Cuando nace el riesgo. Y la reserva, ¿cuándo la voy calculando? Conforme va teniendo vida el riesgo, ¿están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, Muy bien. Sí. Entonces tengo aquí mi información de las primas. Y tengo también las comisiones y los gastos de administración. Voy a los siniestros. Fíjense bien ahora, los siniestros.
Aquí tengo relacionado a cada póliza los siniestros y sé qué tipo de movimiento es. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si fue un ajuste positivo, si fue una apertura de reserva, si fue un pago. Es decir, aquí tengo registrados todos los movimientos que ha tenido el reclamo. Por ejemplo, veo aquí que tengo a la misma póliza. ¿Sí la logran ver esta póliza? La tengo 3 veces, ¿no? La tengo 3 veces. ¿Y por qué la tengo 3 veces? Pues, bueno, pues porque registró 3 movimientos siniestro, ¿sí? El pago no lo cuento como un movimiento de siniestro ocurrido porque el pago se supone que la reserva que abrí para el siniestro alcanzó para pagar el pago, ¿de acuerdo? Después, ¿qué tengo? Bueno, aquí veo si está pagado o si no está pagado. Y aquí veo los importes. El siniestro se aperturó con 8,437 pesos y se ajustó hacia abajo con 122 pesos y se terminó pagando 7,870 pesos. Quiere decir que cuando avaló el siniestro, si por ejemplo estoy calculando la reserva de un seguro de automóviles, quiere decir que cuando vi el carro que le habían pegado, valuó el riesgo, el golpe o la reparación de ese golpe en 8,482 pesos con 32 centavos. Pero una vez que entró al taller o a la agencia, se hace un ajuste y se ve que el golpe no fue de esa magnitud, sino fue un poco menor y se termina pagando 7,870 pesos. Finalmente, aquí lo que me importa es saber de qué año es el siniestro y aquí el año quién me lo va a dar. Me lo va a dar el inicio de vigencia de la póliza. Y aquí lo que voy a ver es, oye, ¿cuántos años hay de desfase entre el año en que conozco el siniestro y el año en que nació la póliza? Fíjense bien. El año en que conocí el siniestro es ¿no? 2008. ¿Sí lo ven? Sí, Pero la póliza nació en 2007, entonces hay un año de desfase. Si somos estrictos, habría que calcular meses y días de desfase, pero vamos a hacerlo simple y solo lo vamos a hacer por años. ¿De acuerdo? Es más, todavía tendríamos que ser más quisquillosos y aquí lo que hicieron fue respecto al mes en que se contabilizó el reclamo. Fíjense que aquí hay varias fechas, ¿no? Hay una fecha en que ocurre, otra fecha en que se reporta y otra fecha en la que se contabiliza. ¿Qué es esto en la vida diaria? ¿Qué significa esto? Nárrenme la historia de un reclamo, de un pues, golpe de un seguro de autos. pues podemos ver que básicamente ocurre el 6 de enero y pues hasta el 10 de enero es cuando se hace la primera estimación y pues, se podría decir que le dan al asegurado el posible pago o a lo mejor no se lo dan, ¿va? Pero Ujú. pues ya nosotros sabemos más o menos el posible pago del siniestro. Después de esto, pues obviamente pasan como un tiempo para analizar si se realizó bien esta primera estimación y es donde se realiza el segundo movimiento, que es básicamente, yo supongo que sí tardó un poco, pero pues es cuando se hizo el ajuste y ahora sí ya después inmediatamente se realiza el pago del siniestro. Ujú. Pero aquí hay una fecha de reporte. ¿Qué es esa fecha de reporte? La fecha en la que se reportó el siniestro fue el mismo día en el que ocurrió, ¿no? No siempre. Ah, no, no siempre, pero en este caso sí. En este caso coincidieron, fíjense, vamos a ver más adelante. Bueno, está chafa este ejercicio porque todos coincidieron, ¿no?
Pero generalmente, por ejemplo, cuando roban un carro, ¿qué ocurre? ¿A ustedes les ha tocado ver que a alguien le roben un carro? ¿No les ha tocado ver que a alguien le roben un carro? Pues un carro completo, no, pero sí como partes. Ok, pensemos que roban un carro, que alguno de ustedes tiene un carro y hoy en la facultad entran los cuates esos que nos están amenazando y roban un carro. ¿Cuál es la fecha de ocurrido? Pues hoy, ¿no? Hoy, 30 de septiembre. Para reportar el robo de la unidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me va a pedir como comprobante o como documento válido la aseguradora? Una demanda ante, Una pues sí, denuncia ante el Ministerio Público. Entonces tengo que ir a hacer la denuncia, me tienen que dar el documento y entonces hago el reporte. Entonces pudo haber pasado un día o pudo haber pasado 2 días. A veces la gente se queda en shock cuando ocurre un acto de robo con violencia y entre lo que piensas que si tienes seguro o no, pues lo que quieres es salvar tu vida. ¿Están de acuerdo? Entonces menos vas a pensar en el seguro, vas a pensar en recuperarte del susto o el agravio que sufriste por el robo de tu unidad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esta fecha es cuando realmente lo conoce la aseguradora, cuando se lo reportan. Y el movimiento contable debiera coincidir con la fecha de reporte. Aquí se están dando días la aseguradora para registrar el caso. ¿Sí? Entonces, los años de desfase los están contando desde el movimiento contable y el reclamo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este siniestro hay 2 años de desfase. ¿De acuerdo? Y aquí ubico el año y el periodo en que que nació el reporte. Es decir, aquí veo el año en el que nace la póliza y el desfase. Entonces digo, bueno, este reclamo es de origen 2007 y desfase 1 año. Este reclamo es origen 2007 y desfase 2 años. Y así me voy y empiezo a tipificar todos los reclamos. ¿Por qué será importante que yo esté ligando el siniestro con la póliza, con el inicio de vigencia de la póliza? ¿Por qué será importante? Diría que por las reservas, ¿no? Sí, porque vamos a calcular una reserva, pero ¿por qué más sería importante? ¿Qué les dice su intuición? Porque al final de la historia vamos a comparar contra lo que calculamos en la prima, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces voy a ver si la prima alcanza o no alcanza. Entonces tengo que saber qué prima es la que yo calculé para pagar estos siniestros. ¿De acuerdo? Entonces construimos este triángulo. ¿Qué dice este triángulo, chicos? No la fórmula, ¿qué dice este triángulo? ¿Qué significa? pues básicamente es los años que faltan por devengarse según las pólizas, ¿no? Ajá. Y pues los que sí tenemos y los que no. O sea, las pólizas más antiguas hasta las más recientes y calcularlo justo a, creo que era 2010, no sé, no vi bien ahí el año, pero pues básicamente ahí A hay, ver, por déjenme ejemplo, ver. Aquí está el año. de 2008 a 2012 y pues, por ejemplo, ahí
pólizas que sí tienen sus 4 periodos de desarrollo, pero hay unas que apenas están iniciando su periodo de desarrollo de vengamiento. Exacto, fíjense bien qué dice ese triangulito. Tengo pólizas desde el 2008, ¿sí? Y tengo la prima que nació en 2008. Tengo la prima de 2009. ¿De dónde la tomé? De mi base de datos de primas. Aquí fue donde sumé las primas, ¿sí? Ok, y luego, ¿qué más hice? Acomodé los siniestros, el monto de siniestros que corresponden a cada generación de póliza y en el desfase que le toca. Como decía su compañero, ¿qué observamos nosotros aquí? Que la generación más antigua, que es la de 2008, ¿qué ocurre? Con la de 2008, ¿qué ocurre con los reclamos? Aquí estoy parada en 2012, o 2013, o 2020, o 2025. ¿Qué estoy viendo hacia atrás? Si quiero calcular una estadística o una media, pues debo tener información histórica, que es la que estoy viendo en esta hoja. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Y qué veo con la generación más antigua? justo que tenemos todo, los Que tenemos años. observado prácticamente todo el desarrollo de sus siniestros, ¿no? Y me voy dando cuenta que conforme va pasando el tiempo, tengo menos observaciones. Es decir, que podría decir que esta generación de pólizas prácticamente conozco toda su siniestralidad. Y hago lo mismo con 2009. Y hago lo mismo con 2010. ¿Y qué pasa con 2012? Sí, por así decirlo, como es el año en el que estamos parados, pues no sabemos, no es peligroso a futuro. Estamos viendo solamente que el año que está transcurriendo. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Qué significa desfase cero? Estamos hablando en el mismo periodo de tiempo, ¿no? O sea que, digamos, estamos parados, que digamos que desde comenzó no ha avanzado el año, digámoslo así. Por ejemplo, en 2008, pues no hemos avanzado a 2009 todavía. No, pero ¿qué significa este desfase? ¿Te acuerdas qué decía la tablita anterior? ¿Qué medía el desfase? La diferencia de años entre qué y qué. Entre la fecha contable y la fecha de inicio de vigencia, ¿verdad? sí, Ok, quiere decir que que en el año que nació la póliza ocurrieron siniestros, en ese mismo año, que no hay desfase. Todos los demás casillas es porque hubo más de un año de desfase. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la notita. Solamente vamos a considerar al siniestro ocurrido. Me faltarían dividendos y gastos. Esa es otra historia. Díganme ustedes si hasta aquí vamos bien o qué está apreciando el grupo. ¿Es un tema nuevo para todos o alguien ya tenía una idea de esto? yo ya tenía una idea. ¿Tú ya y los demás? Igual recuerdo que lo llegamos a ver en daños. Ok. Ok. Muy Bueno, bien. yo personalmente no lo había visto este tema. ¿No? Gracias, David, por comentarlo.
Muy bien. Pues vamos a tener que verlo porque ustedes van a tener que calcular simulaciones de estos triángulos. Entonces, fíjense bien qué dice esto. Aquí tengo el triangulito que, espérenme un segundo. ¿Qué dice este triángulo de arriba? Ah, es el que acabamos de construir, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo lógico pensar? Oye, pues voy a ver cuánto vale este monto respecto a quién. Pues respecto a la prima. Esta primota que tengo aquí acumulada debe ser suficiente para pagar todos estos siniestros y más. ¿Qué es lo que además debe pagar esta prima? Debe pagar los gastos y la utilidad. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí voy Sí. a calcular un porcentaje, es decir, quiero saber cuánta de la prima se consumieron estos reclamos. Y veo y digo, pues apenas el 18%, pero en este año se consumió el 40%, y en este año ya se consumió muy poco de la prima, y en este año, ya muy poquito, y en este menos, ya muy poquito. ¿De acuerdo? Y así voy con cada año, fíjense. De la historia que tengo de esta generación, ¿cuánto es lo que logró consumirse de prima todo el monto reclamado? El 62%. Parece ser que la prima se calculó muy bien, ¿verdad? Porque este 62%, ¿qué significa respecto a 100? ¿Cuánto te sobra del 62% respecto a 100? 38%. ¿Mande? 38%. Me sobra 38%. Este 38%, ¿para qué me debe alcanzar? Los gastos y la utilidad. Para los gastos de adquisición, para los gastos de administración y para la utilidad. Pensemos en lo que habíamos puesto acá atrás. Pensemos que habíamos dicho que el gasto de adquisición era 20%, ¿no? Y que el gasto de administración era 5% y que la utilidad era 5%. Es decir, que yo lo que necesitaba era que me sobrara 30%. Me sobró 38%. ¿Eso qué significa? Intuitivamente, ¿qué significa? Pues que tenemos como un colchoncito, pues podríamos Un muy buen destinarlo a... ejercicio, ¿no? Y una super prima. Quiere decir que aquí seguramente exageramos las condiciones de la prima, es decir, los supuestos que hicimos en la prima, porque quedó un sobrante muy grande, ¿no? Quedó el 8% sobrando de prima. Y así voy viendo cada año. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta generación de 2009? Pues que no tengo el cuarto año, ¿no? Todo ese triangulito que está en gris no lo conozco, no lo tengo. Es el que justamente vamos a estimar. Yo voy a narrarlo y les voy a pasar la hoja de cálculo sin haber llenado estos espacios en blanco. Necesito que pongan atención y ustedes los rellenen para mañana, ¿sí? Yo les voy a platicar un método muy sencillo para rellenar estos espacios que están aquí en gris, que son los que no conozco, ¿verdad? Aquí no tengo siniestralidad conocida. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿quién es mi media, no? Esa sería la primera pregunta que yo tendré que hacerme. ¿Cuál es mi valor medio? ¿De qué celdas? Pues de las amarillas, porque son de las que yo conozco.
Ok, y luego calculé quién es el mínimo de los valores, quién es el máximo, y así para cada una de las celdas. La última, desafortunadamente, pues solo tengo una celda, así que el mínimo y el máximo y el promedio son lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Es claro hasta aquí? Sí. Muy bien, entonces fíjense qué es lo que hice. Bueno, voy a poner una franja como si pusiera ¿cómo se llama? Un intervalo de confianza. Y voy a poner el 90% del mínimo y el 110% del máximo. En estos valores quiero que se mueva mi estimación. Es decir, este valor que voy a estimar. ¿Cómo estimo este valor? Ok, bueno, pues yo voy a tomar en cuenta quién es mi valor máximo más un aleatorio, número aleatorio que se mueve entre 0 y 1, porque estos factores están entre 0 y 1. ¿Por quién? Por la franja en la que quiero que se mueva el máximo y el mínimo. ¿Es claro para todos? Es decir, estoy generando números aleatorios alrededor que estén dentro de este intervalo que construí. ¿Sí es claro? Y entonces, como vemos, pues esto se va moviendo. ¿Por qué se mueve? Porque hay aleatorios. ¿Hasta aquí está claro? Sí, Esto lo van a calcular ustedes. Yo les voy a dejar la hoja hasta lo amarillito. Bueno, ¿cuál sería la tarea para mañana? Sí la necesito para mañana, ¿eh? Bueno, para mañana necesito que ustedes hagan 100 simulaciones. Ustedes generen su propia tabla de 100 simulaciones. ¿Quiénes son los valores que van a simular? Pues estos, todos estos que están aquí. ¿Cómo los van a colgar o colocar? Bueno, a mí se me ocurrió... No tengo aquí la hoja de cálculo. Ok, aquí está. Fíjense, aquí están mis factores simulados para cada una de las generaciones. Aquí están mis 100 simulaciones. ¿Sí? Este 61.92, ¿de dónde salió? Ok, esto va a salir un poquito más adelante, porque lo vamos a calcular aquí. Ok, entonces voy generando una simulación y al mismo tiempo que genero estos factores aleatorios, voy generando montos esperados de reclamos. Entonces, estos factores, ¿a quién van a multiplicar? Pues a la prima emitida. ¿De acuerdo? Entonces aquí veo que este valor que simulé entre este intervalo de mínimos y máximos, pues lo multiplico por mi prima emitida. Esa no la puedo cambiar porque esa fue algo ya dado. Y así voy generando estos valores, ¿sí? Estos valores pues van cambiando. ¿Cómo cambian? Pues van cambiando con respecto a quién. Pues van cambiando con respecto a esta franja que estoy estimando. Hoy al rato, en la tarde, les voy a compartir la fórmula de qué es esta FK y esta FK mayúscula. Solo les voy a dejar indicada una fórmula para que ustedes construyan la simulación y mañana trabajemos con eso. ¿De acuerdo? La fórmula no es un invento mío, es algo que viene en la regulación. Esto, de hecho, es el método estatutario. Mañana lo vamos a ver, pero sí necesito que ustedes avancen con la construcción de estas estimaciones. ¿Sí está claro, jóvenes? Una pregunta.
Mande. Se lo tenemos que enviar a la profesora Diana. No, no me van a enviar nada a mí. Este ejercicio ustedes lo van a estar desarrollando primero y después, ustedes van a hacer un ejercicio como tarea examen de este tipo de cálculos. No, no me van a entregar a mí nada, no. Lo que quiero es que Ok. ustedes hagan algo primero y me puedan seguir en la construcción de la reserva bajo el método estatutario. ¿De acuerdo? Sí, profesora, seguro que Seguramente muchos de ustedes tienen más herramientas para hacer las simulaciones y conocen métodos de Monte Carlo o pueden hacer algún camino aleatorio, pueden hacer muchas o pueden generar alguna distribución de probabilidad. Cada uno va a matar las pulgas a su manera. A mí lo que me interesa es que conceptualmente se entienda qué es lo que estamos construyendo como cálculo de reserva. ¿De acuerdo? sí. Ok, entonces nos conectamos mañana. Seguramente nos vamos a conectar el jueves por la clase de ayer que no nos vimos. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Gracias, nos vemos mañana, nos conectamos mañana. Bye, Hasta luego. Gracias, Bien. bye. bye. Bye.